Hola amigos y bienvenidos a este su espacio de gerencia de proyectos. Hoy la invitación va a ser particular. Los voy a invitar a una capacitación. Vamos a hacer una capacitación de 8 sesiones. En esas 8 sesiones vamos a aprender cómo funciona la gerencia de proyectos con metodología PMI en un nivel básico intermedio. Y vamos a ver cómo nos va, cómo les gusta esta capacitación. Si les gusta, vamos a hacer la intermedio avanzado para que nos quede un ejercicio bien interesante. Entonces, voy a intentar apropiar esos elementos, pero también llevárselos correlacionados a lo que nos pasa en nuestro día a día, de la forma como normalmente he venido llevando estos contenidos para intentar apropiar ese valor que quiero para ustedes. Es un ejercicio muy interesante. El material lo he desarrollado específicamente para ti y lo vas a tener disponible si te gusta la capacitación. Si te gusta la capacitación, lo conveniente es que vayas mirando cada una de las lecciones y las vayas apropiando. Y el material va a ser complementario y te lo voy a dejar acá en el pie de página del video. De manera que tengas el material y aparte de eso tengas la capacitación. Entonces, reunido todo eso vas a tener un escenario muy interesante de aprendizaje y muy interesante de ir avanzando en un tema que quizás al igual que a mí te apasiona. ¿Listo? Entonces, muy bien, vamos adelante. Entonces, vamos a arrancar con este primer capítulo que va a ser la fundamentación, que va a ser la forma como nosotros vamos a tener ese elemento básico, ¿cierto?, de fundamentación que debemos de tener cuando pensamos en proyectos, en gerenciar, en sacarlos adelante. ¿Listo? Vamos a definir qué es un proyecto, vamos a hablar del ciclo de vida del proyecto, de las dificultades que se presentan en los proyectos, de la triple restricción y de la estructura organizacional teniendo en cuenta el horizonte o la perspectiva de los proyectos. ¿Listo? Entonces, espero que te gusten estos temas. Vienen muchos más, pero vamos a ir, digamos, de momento ir apropiando estos elementos. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es preguntarles, ¿pero qué es un proyecto? Sí, yo salgo a la calle, hoy me encuentro a una persona y le digo, oye, ¿qué piensas que es un proyecto? Y después busco a otra persona distinta y le hago la misma pregunta. Muy probablemente todos ellos me dicen algo así como, es una serie de objetivos para llegar a un fin, es un cumplimiento de metas para llegar a un fin, es un conjunto de pasos que sigo para llegar a un producto o a un servicio. Normalmente esa es la definición. Indistintamente que la persona pueda tener experiencia y experticia en proyectos, como no, pero casi siempre me salen con ese tipo de respuestas. Entonces uno dice, miércoles, aquí tienen una clara idea, pero podemos mejorarla aún más. ¿Sí? Entonces yo les traigo la definición, la que me dice el Project Management Institute, que es como la más tradicional, pero me gusta por algo muy particular. Y es que esta definición que les voy a dar es atañe específicamente para cualquier tipo de proyecto y es muy entendible si eres chico o si eres grande. Y eso es lo que más me gusta, se hace entendible para todo el mundo. Miremos qué definición pueden darnos o qué definición nos dan los expertos de lo que es un proyecto. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué me va a decir? Mira, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces uno dice, miércoles, en mi vida yo he hecho muchos proyectos porque he hecho muchos esfuerzos temporales que me han llevado a productos, servicios o resultados únicos. Y de ahí puedo hacer muchas reflexiones, como por ejemplo puedo decir, bien, yo he hecho esos proyectos con esta definición que ves ahí, he hecho muchos proyectos, pero pues yo no sabía primero que esto era un proyecto. Entonces cuando uno hace ese sondeo, las personas tienen como duda de de si han o no estado vinculadas a un proyecto. Y lo primero que hacen es relacionarlo con su entorno laboral, a ver si en la práctica laboralmente ellos han estado vinculados a un proyecto. Aquí lo que estamos viendo es que es un proyecto, es algo muy simple, ¿cierto? Es algo muy básico, por así llamarlo, pero no lo teníamos en ese contexto. Entonces, acá te resalto unos elementos claves. Temporal, producto, servicio, resultado único. Eso es lo que ves aquí. Eso es lo que ves ahí resaltado, ¿cierto? Y entonces en esencia yo qué puedo decir, ah, bueno, si eso es un proyecto, entonces cuando yo hice mi primaria, eso era un proyecto. Cuando hice mi bachillerato, mi secundaria, ¿cierto? Mi high school de pronto, entonces ese era un proyecto. Y cuando hice mi carrera profesional, mi maestría, mi especialización era un proyecto. Ah, bueno, pero cuando le organicé la fiesta a mis
a mis padres porque estaban cumpliendo años de casados. Ah, eso también era un proyecto. Y cuando me dio por pensar en las vacaciones que nos fuéramos para México, para Disney, para otro sitio, pues eso también era un proyecto, porque me tocó planearlo, invertir recursos, fue en el tiempo, porque yo puse una fecha para eso. Todo esto que te he dicho realmente es un proyecto. Y lo que te acabas de dar cuenta ahorita es que tú todo el tiempo has sido un gerente. Y todos tus proyectos muy probablemente han sido exitosos. Y eso es lo que no tenías muy claro, que ya te lo estoy dejando súper claro y ya te llevas una imagen de lo que es un proyecto. Ahora, yo te resalté algo abajo que dice, el proyecto debe estar alineado con la estrategia de la organización, esto que tienes ahí. Entonces, eso va a ser muy valioso. ¿Por qué? Porque los proyectos deben alinearse a lo que quiere la organización. Pero ¿cómo así? ¿Eso no es normal? No, imagínate que no es normal que ocurra. En muchas organizaciones estamos desarrollando proyectos, pero no los alineamos a lo que realmente quiere la organización. Entonces, por eso es muy valioso. Entonces, puedes hacer un proyecto, sí, pero está desalineado de lo que tú quieres ser a futuro, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, mira que en la práctica también nos pasa. Ahora, si yo te pregunto, ¿y tú cómo eres? ¿Eres un gerente exitoso o no eres exitoso? Entonces tú me vas a decir, no, pues he sido exitoso porque la mayoría de las cosas que me he propuesto las he logrado. Ah, bueno, entonces eres un gerente exitoso, algo que no sabías. Y no necesitaste conocer PMI para saberlo. Mira, mira el gran aprendizaje que tenemos aquí. De la práctica ha podido nacer, del empirismo, del hacer. Es totalmente válido. Y eso es algo que te voy a enseñar más adelante. Por eso, si quieres, suscríbete al canal para que los contenidos te lleguen tan pronto los vaya desarrollando y entonces tú vas teniendo como una línea de aprendizaje que va a ser perfecta para ti. Sigamos. ¿Qué es un programa? Fundamentemos. Entonces, un programa es un conjunto de proyectos u otros trabajos relacionados. Ah, ya, es como una estructura jerárquica de proyectos. Sí, es eso. Es algo fácil. Entonces, debes de saber ya a partir de este momento qué es un programa. Y si está un programa, pues también puedo tener un portafolio. ¿Y qué es un portafolio? Pues ascendiendo un poco más a la jerarquía, ¿cierto? El anterior como que era el papá y este es como el abuelo. Entonces, ¿qué es un portafolio? Pues es una estructura jerárquica de proyectos, programas, que lo acabamos de ver, y otros trabajos relacionados. Entonces, en términos generales, es aprendiendo el léxico e ir construyéndonos un poco más como gerentes, que es este aprendizaje que estamos dando. Muy bien. Entonces, básicamente ya sé que es un programa, pero también sé que es un portafolio. Listo. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Entonces resulta que un proyecto tiene un ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Como por las fases por las que pasas. ¿Listo? Acá en este gráfico, pues te traigo un ejercicio bastante interesante, porque lo que estoy haciendo es mostrándote cada una de las fases que vas a tener en un proyecto. Es decir, por dónde vas a pasar. Pero entre otras cosas, lo que te estoy mostrando también es que es parte de algo lógico. A mí me gusta mucho que nosotros podamos relacionar esto con lo que es lógico. ¿Por qué? Porque para el aprendizaje, para que se te quede y lo entiendas mejor, pues es más fácil, ¿cierto? Entender que es algo normal, que no nos estamos inventando el agua tibia, sino que ya está. Ejemplo, todos debemos de saber que un proyecto debe arrancar por algún lado. Entonces, ¿qué tienes? Pues una fase de inicio. ¿Sí ven? Que es la que tienen ahí arriba. Mira que acá tienes una fase de inicio. Pero también debes de saber que hay una fase de planeación, donde yo voy a planear todo lo que voy a hacer, ¿cierto? Después de que lo planeo, pues yo tengo que pasar a una fase de ejecución, que es donde lo voy a hacer, ¿cierto? Donde comienzo a hacer todas esas actividades y después de hacerlo, pues yo debo ejercer como un monitoreo y control. ¿Para qué? Para que eso me permita tal vez una oportunidad de mejora, para que eso me permita mejorarlo, ¿cierto? Y después de todo ese escenario y de ese ciclo, pues hay una fase de cierre. Y la fase de cierre es donde yo ya lo entrego y la otra persona, la contraparte, pues queda a satisfacción con el proyecto. ¿Por qué? Porque yo lo llevé en cada una de sus etapas. Entonces uno piensa y dice, mira, pues eso no es nada del otro mundo, es algo lógico, ¿sí? Es algo que ocurre, pero es muy valioso. Entonces ya sabes, por ejemplo, que un proyecto tiene este ciclo de vida, ¿sí? Estas fases las vas a ver, 5. Y entonces ya digamos que vas ganando un poco más de contexto y eso te va a permitir avanzar en el entendimiento de los proyectos. Bueno, muy bien.
Entonces hablemos del ciclo de vida del proyecto. Ya sabemos que son unas fases que van desde el inicio hasta su cierre. Mira el inicio acá y vamos hasta el cierre, ¿cierto? Hasta que lo entregamos, hasta que la casita está hecha, hasta que yo lo proyecté y hasta que lo tengo, ¿cierto? Hasta que tengo el resultado de toda esa gestión, ¿sí? Las fases normalmente yo las divido por objetivos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir alcanzando, ir avanzando como en esos peldaños. Y entonces eso va a ser súper valioso. Las fases que son acotadas describe qué se necesita hacer para completar el trabajo. Siempre tengo que pensar que hay que completar el trabajo. ¿Cuál trabajo? Pues el que planeé, el que tengo en mente que se debe hacer. Y los proyectos, pues definitivamente te van a variar de tamaño, ¿cierto? Hay unos proyectos grandes y hay otros proyectos chicos. Hay unos grandes que se deben fasear, se deben de hacer por fases, por etapas. ¿Por qué? Porque es más conveniente para el proyecto. Es más conveniente para los resultados. Es más conveniente para que tú muestres victorias tempranas y entonces se empiece a ver tu gestión como gerente. Entonces mira que tiene lógica, tiene sentido y esa es la invitación acá. Bueno, continuemos. Así como tengo el ciclo de vida del proyecto, pues tengo el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto pues va desde que él nace, ¿cierto? Hasta que él comienza ya su decadencia porque el producto pasa a la moda. En los productos como que tenemos una moda, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener una fase de introducción, una de crecimiento, una de madurez y una de decadencia, donde yo ya empiezo a identificar que que el producto, perdón, ya empieza a, a decaer, ya no se compra igual, ya no se tiene la misma madurez, ¿cierto? No somos Coca-Cola y entonces de alguna forma los productos se van. En términos del tiempo, pues van cayendo en decadencia. Por eso hago innovación. Ustedes escuchan que una de las palabras de momento es innovación. Y la innovación tiene que ver con esto, con que yo no entre en decadencia porque empiezo a perder o mejor, dejo de ganar, que no es una expectativa propia de un negocio. Entonces mira que hay que tenerlo claro. Entonces, ¿qué tengo? El ciclo de vida del producto. Pero a su vez es muy fácil y en estos momentos es fácil entenderlo, pero cuando tú, por ejemplo, eres emprendedor no es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres emprendedor tú no piensas sacar un producto que se va a morir, que se va a dejar de existir, sino tú quieres que perdure para siempre. Y eso normalmente no siempre pasa. Hay veces hay que dejar pasar la moda. Hay que dejar pasar el yoyo para retomarlo a los 6, 8 años y volver a sacar otro yoyo, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que esas modas son así y esos productos se dan de esa manera. Es decir, ese auge, ese impacto en el mercado. Y así funciona. Bueno, muy bien, continuemos. ¿Qué dificultades tengo yo cuando me estrello con un proyecto? Como un niño cuando se pone a pensar, pues dificultades hay muchas. Uno hace un sondeo y las personas te pueden decir, en mil dificultades pueden encontrarse cuando yo realmente tengo que gestionar un proyecto. No es fácil gestionar los proyectos. Nosotros siempre queremos el éxito, pero no siempre es fácil darles el éxito. Entonces nos toca encaminarlos hacia su éxito, ¿sí? Y eso implica que tú tengas unos elementos particulares. Entonces, vamos a encontrar muchas dificultades. Voy a mencionar algunas. Habrán otras, muchísimas más, pero estas son muy relevantes cuando tú estás dirigiendo un proyecto, estás gestionándolo, estás inclusive desde la misma construcción. Entonces, para que lo tengamos claro. Entonces, dificultades de un proyecto. Entonces, a veces planeo, pero eso no es justificado con la realidad. ¿Sí? Hago como castillos en el aire con la planeación creyendo que voy a llegar y termino no llegando porque yo pienso, no, este mes no llueve y resulta que es un invierno tenaz. Entonces te va a llover todo el mes. Entonces yo puedo hacer unas planificaciones muy particulares, pero puede que como llueve todo el mes, pues yo no puedo avanzar. Entonces yo me alejo de la realidad, teniendo en cuenta de que mi realidad en ese momento era esa. ¿Sí? Entonces debo ser muy mesurado en la forma como yo planteé en la planificación esas actividades, porque puede que queden no ajustadas a la realidad. Que tengo inexistencia de normas de planificación. Hay veces no planeo, soy muy reactivo, entonces salgo a hacer y esto se convierte en una dificultad porque yo no veo qué puede suceder.
Y entonces en ese orden de ideas, pues esos proyectos no avanzan o avanzan mucho al comienzo y después se detienen y se van para atrás, para atrás, para atrás. Entonces esas victorias que pude haber mostrado inicialmente a futuro no se materializan. ¿Mm? Bien, no tener una buena gestión del cambio. Hoy en día los proyectos deben entender que el mundo está cambiando. Indistintamente que tú vas a hacer el puente y el puente pues es un escenario digamos que tradicional, tú ya sabes cómo funciona, pero puede que no se comporte todo el entorno de la forma como tú presupuestaste. Y eso se da porque yo no entiendo el cambio. Entonces yo tengo que entender el cambio y debo entender que los proyectos están inmersos en el cambio, ¿sí? Todo el tiempo van a estar cambiando todos los entornos, tanto el interno como el externo, ¿cierto? Entonces todos esos factores que pueden salir pueden afectarme o pueden beneficiarme el proyecto. ¿De qué depende de que me lo afecten o me lo beneficien? De pronto de la velocidad que tú tienes para entender el cambio. Si tú entiendes el cambio a tu favor, pues es probable que le puedas sacar provecho. Si no lo entiendes así, es probable que se te convierta en un problema. Eso habrá que verlo. A tu ubicación de tareas inadecuadas, hay veces tengo un personal que es supremamente suficiente y son muy buenos, pero yo no sé que son buenos. Yo no conozco a mi equipo. Eso se da en todas las empresas, se da en todas las organizaciones. Realmente nos pasa mucho. Yo no conozco a mi equipo. Entonces, como no conozco a mi equipo, yo le adjudico las tareas de una forma inadecuada y no aprovechando las competencias que estos recursos tienen. También se me convierte en un problema. Una comunicación pobre o impertinente. Entonces yo llego y tengo una pobre comunicación con la gente, entonces no sé transmitir. La transmisión desde el punto de vista de la gerencia va desde abajo hacia arriba y en distintas direcciones y eso hace pues que efectivamente yo no pueda comunicar bien. No gestionar los riesgos y entonces me ocurre algo como esta pandemia que ocurrió y me azota o me de alguna forma me radicaliza el éxito, el que yo pueda llegar a un éxito en el proyecto. Entonces, definitivamente, el no haber gestionado riesgos se convierte en una piedra en el zapato. Reuniones de requisitos inexactas. Hay veces empiezo a hacer tanta reunión, se vuelve una reunionitis, que hace que se desgasten los stakeholders. Y entonces las personas ya empiezan a huir de tu proyecto porque se ven que de alguna forma este proyecto les empieza a quitar el tiempo y no se ve beneficio, no se ve el valor. Y entonces las personas hacen muy probablemente que haya una gran resistencia, ¿cierto? Una herramienta de gestión de proyectos inadecuada. Hay veces seguimos gestionando los proyectos desde Excel y no es la mejor manera. Hay herramientas más interesantes para que yo trabaje proyectos. Y así puedo ir viendo cómo avanza mi gestión de proyectos. Entonces, mira qué importante tenerlo en cuenta. Hay un tema muy interesante que se llama la triple restricción y es esto que tienes acá arriba. Donde yo hablo del alcance, el tiempo y el costo. ¿Por qué es relevante esto? Porque estos factores en la metodología tradicional de proyectos, en las metodologías que son, digamos que de alguna forma, son muy comunes para gestionar cierto tipo de proyectos, como la del PMI, ¿cierto? En ese tipo de metodologías, pues la triple restricción juega un papel súper relevante. ¿Y de qué nos habla? Del alcance, el tiempo y el costo. ¿Y eso qué es? Específicamente es no balancearlos. Si yo cambio el tiempo, me va a cambiar el alcance y el costo. Si modifico el alcance, se modifica el tiempo y el costo. Y si muevo los costos, pues igual. Entonces yo debo mantener como esa triple restricción para que los proyectos se encaminen y no me vayan a costar el doble o el triple. Porque si yo no lo tengo bajo la perspectiva gerencial, pues es probable que esto me dispare los costos o el tiempo y el proyecto ya no sea viable, por ejemplo. ¿Sí? Si yo no mido muy bien esto, pues puedo encontrarme con ese escenario, con ese ejercicio. Bien, hay algo que es complementario que vamos a llamar la triple restricción extendida. Ah, pero tú me acabaste de hablar de tiempo, costo y alcance, ¿cierto? Tú hace un momento me hablaste del tiempo, el costo y el alcance. Y acá los tengo, ¿sí? Los tienes ahí. Es igual. Ah, pero hay otros cuadros iguales. Recursos, riesgos y calidad. Esta es la triple restricción extendida, donde tú tienes los otros factores que van a ser como factores de éxito en tu proyecto.
Entonces debo contemplarlos, debo entenderlos, debo identificarlos dentro de mi gerencia de proyectos, dentro de mi ejercicio gerencial, porque si tú tienes en cuenta esto que está acá arriba, pues por supuesto vas a entender aún mejor cómo dirigir tu proyecto, porque no se te va a ir de tu percepción. Si dejamos que estos factores corran por un camino distinto, puede que tu proyecto no genere los beneficios de los cuales o a los cuales se espera, ¿sí? A los cuales se tiene como esa proyección de que funcione. Entonces, mira qué interesante. Entonces, así podemos ir gestionando estos proyectos. Entonces, tenemos triple restricción y triple restricción extendida. Siguiente tema, los tipos de organización. Las organizaciones básicamente, en el fondo, puedo identificar tres estructuras organizacionales. Cuando entro en una organización, generalmente no la cambio, generalmente yo hago parte de esa organización. Que tengo la organización orientada a los proyectos, la organización funcional y la organización matricial. Quiero que te lleves hoy esos tres conceptos para esta parte de fundamentación. Hazla muy bien. Entonces pensemos, cuando la tengo orientada a los proyectos, los directores de proyecto, en esta específicamente, esos gerentes, tienen gran independencia de autoridad. Entonces eso tiene unas ventajas y unas desventajas. Unas ventajas, pues que la organización es más eficiente, que hay lealtad hacia el proyecto, que hay una buena capacidad de comunicación y que no es claro dónde se finaliza esa duplicación de funciones. ¿Esto qué es? Una desventaja, donde no tenemos como claridad en ese tema en particular. Bien, tengo la funcional, en donde cada empleado pues tiene su superior, en donde las personas se agrupan por especialidades, que es muy importante, y en donde los departamentos funcionales a veces quedan como silos, quedan como islas independientes del resto de departamentos, como si no se hablara. Entonces, esto también nos pasa en las organizaciones. ¿Qué ventajas hay acá? Pues que generalmente tienen un solo jefe y que hay especialidades dentro de esas áreas. ¿Qué desventajas se tiene? Que el director de proyectos tiene poca autoridad para gestionar recursos y presupuesto. Queda a expensas de otro. Entonces hay veces esa autonomía se pierde. Y la siguiente que les traigo es la matricial, ¿cierto? Es funcional, pero se crea una estructura orientada a los proyectos que utiliza recursos del resto de la organización. ¿Qué ventajas tienes? Pues que hay control sobre los recursos y que al final el proyecto se mantiene el puesto funcional. ¿Qué desventajas se tiene en este tipo de organización? Que hay veces hay administración adicional, que se puede llegar a tener hasta dos jefes y que las prioridades, perdón, pueden diferir de las del director del proyecto. Entonces, mira que el escenario de los proyectos es muy interesante, me empieza a colocar unos retos significativos, debo entender cómo funcionan, pero en contexto ya sé qué es un proyecto y cómo lo puedo ir orientando. Esto era lo que te traía hoy en tu parte de fundamentación. Si quieres, puedes hacer esto que es un canvas de proyecto, enfócalo a un proyecto y puedes orientar cada una de esas casillas para que le den aún mayor énfasis hacia esa, de alguna forma, esa solución que buscamos cuando proyectamos o planteamos un proyecto. Entonces, te invito a que lo hagas como un ejercicio adicional. Acá abajo el video te voy a dejar en donde consigues el formato para que lo puedas hacer, puedas retroalimentar tu proyecto y puedas seguir este ejercicio que estamos haciendo en esta capacitación teórico-práctica. Entonces, de alguna forma empezamos a articular las dos cosas para que tú puedas ir viendo en la práctica cómo funciona la teoría. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les agradezco por haber estado aquí. Nos vemos en otra ocasión. Suscríbete al canal para que sigas la línea de esta reproducción de videos que tienen que ver con una capacitación en gerencia de proyectos. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.